Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga morando en la vida y los corazones. Sean todos bendecidos y enriquecidos con la gracia del cielo. Así que pónganse de pie todos. Cierre sus ojitos ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre en gran manera, Señor. Te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. Y te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu hable, ministre en nuestras vidas, Señor. Que nos llene de ti, de tu gracia, Señor. Que abra los ojos del entendimiento, Señor, para entender la revelación de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, la plenitud, la grandeza de tu reino, Señor. Por eso te adoramos, por eso te glorificamos. Háblele ahí al Señor, háblele ahí usted con su boca. Lo que usted le trajo al Señor ahí mismo, desátelo con su boca, declárelo con su boca. Te adoramos, Señor, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos, Señor, edificar tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse. Hoy nosotros estaremos hablando de la iglesia triunfante de Cristo. Diga conmigo, la iglesia. Diga conmigo, la iglesia triunfante de Cristo. Podríamos decir, entonces la iglesia no está en la dificultad que vive la tierra. No. La iglesia es la expresión misma de Jesucristo en la tierra. Por eso lo que pasa en el mundo no tiene que ver con la iglesia. Aunque la iglesia esté viviendo en tiempo y espacio, lo que pase con la iglesia depende de Cristo, no de nosotros. O sea, aquí estamos nada más para obedecer lo que Él dice. Entonces hoy nosotros estaremos compartiendo una palabra que está en Mateo 16. Posiblemente si se conectan a lo que estaremos hablando en esta noche, sé que va a ser de bendición y sé que a medida que comencemos a edificar, sé que muchos no solo serán liberados, sino que nuestros ojos del entendimiento será cambiado, será movido. Vamos a comenzar a entender cosas que a veces están ahí, como Agar, no le estamos viendo, pero están ahí. Entonces, la última vez que predicamos esto, a medida que predicábamos y enseñábamos, ministrábamos y el Señor, el Espíritu Santo tocaba. Si vamos de gloria en gloria y usted se conecta a esta realidad, posiblemente pase hoy también con usted. Pero debemos conectarnos a esta realidad. Dice así. Comencé medio rápido para los que no me conocen. Yo soy Danilo, no el presidente, Danilo Uceta Contreras. Mateo 16, versículo de 13 en adelante. La palabra será el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón le dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese que él era el Cristo. Termina diciendo, y mandó a su discípulo que a nadie dijeran que él era, ayúdame a predicar, y mandó a su discípulo que nadie dijera quién era. La idea principal de Cristo era darse a conocer por medio de la iglesia. Por eso cuando comienza a decir al principio aquí, ¿quién dice en vosotros que es el Hijo del Hombre? Le está preguntando a su discípulo, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Pedro, como siempre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Santísimo. Y él le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está. La iglesia, cuando aquí el Señor, que es la primera vez que se habla de iglesia, es esa que yo le leí, Mateo 16. Cuando le habla de iglesia, le está hablando de un sistema que usaban los romanos para cautivar pueblos sin usar el ejército, sino por medio de la mentalidad, por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, por medio de estrategia. Entonces, a medida que es el término llamado hacia fuera, llamado hacia fuera. Entonces cogían hombres y mujeres entendidos, sabios, lo enviaban, lo preparaban y lo enviaban a una ciudad donde los romanos querían invadirla, pero a medida que ellos entraban a la ciudad, no entraban con una espada, no entraban con un fusil, no entraban con una lanza, entraban con un conocimiento claro del rey que lo llamó, lo preparó y lo envió. Por tanto, ese rey costeaba todo lo que ellos consumían o gastaran, pero tenían que llevar el discurso claro de quién lo había llamado y lo había enviado y lo había preparado. ¿Qué sucedía? Que cuando llegaban a esas ciudades, en vez del pueblo llegar a invadir, los que estaban dentro, llamado iglesia, conquistaban y le decían, posiblemente como le dijeron a Pablo, yo soy ciudadano romano, dijo Pablo en una ocasión. Dice, no le den a ese hombre que es ciudadano romano. Entonces comenzaban ellos a proponerle los beneficios que tenían, que Roma le iba a dar a cada uno de ellos. Entonces hacían que en vez de que el ejército entrara, cuando el ejército iba a invadir, la propuesta que había hecho la iglesia, automáticamente no invadían, porque todos se quedaban tranquilos, porque ya habían sido conquistados por la mentalidad que alguien le traspasó. Entonces, cuando él le está hablando de la iglesia, está hablando de algo que ellos conocen y que saben que es la iglesia de Cristo. Saben que es la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo no nace en la cruz. Cuando Abraham se llamó y se cogió de Ur de los Caldeos y lo enviaron, comenzó la iglesia a caminar en la tierra. Un solo amén, pero también seguimos. No se empañó nada, pero siguió caminando la iglesia, con altas y bajas. Siguió caminando la iglesia, siguió caminando la iglesia. Se empañó un poco, que no entendía cuando Cristo estaba demasiado separado todo, pero la iglesia viene desde la eternidad del mismo Padre. Por eso cuando nosotros decimos nos vamos de la iglesia, estamos diciendo algo que no compagina con la realidad. No te puedes ir de ti mismo. No me puedo ir de mí mismo y decir yo me voy de la iglesia. ¿De dónde me voy? Debiera voltearme completo, porque en esencia la iglesia es lo que es Cristo en mí. Alabado sea Jesús.
Por eso la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Todo el que cree obedece y es cambiado, transformado por la revelación del evangelio en la iglesia de Cristo. Por eso le dice: sobre esta iglesia edificaré mi reino. Le está diciendo: tú eres sobre Pedro edificará la iglesia. No, está diciendo: sobre esta verdad que tú estás diciendo que yo soy el Cristo, sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos que la iglesia es edificada por Cristo, entonces entendemos nosotros que lo que tenemos que hacer es caminar bajo el dominio de ese rey que nos llamó, hacer esa representación plena de ese rey a quien nosotros le servimos. Entonces automáticamente nosotros caminamos en esa realidad. Automáticamente las cosas comienzan a alinearse conforme al propósito eterno. No conforme a mi propósito, sino conforme al propósito eterno de Dios. Por eso cuando le decían de iglesia, hablaban de una representación de tal manera que cuando vean la iglesia, la gente se enamore de la iglesia y la gente diga: yo quiero ser parte de la iglesia. Cuando empezó la iglesia a operar en el primer siglo, lo que eran agregados a la iglesia de Cristo era lo que miraban como el Espíritu había cambiado a lo que llegaban. Y por medio de ello, el Espíritu enviaba lo que iban a ser salvos. ¿Por medio de qué? De la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es la misma representación del Padre en la tierra. Lo que pasa es que a veces nosotros la hemos acomodado a cómo yo me siento. Si esto ahora mismito no estuviéramos nosotros, los hijos de Dios, en esta casa, esto pudiera ser cualquier cosa. Esto pudiera ser, qué sé yo, cualquier cosa. Porque hemos pensado que la iglesia de Cristo son 4 paredes. La iglesia de Cristo es el conocimiento de cambio y transformación en una vida y un corazón que ha creído en Dios, que ha creído en el Cristo que lo conquistó. Entonces, si nosotros caminamos como la iglesia, tenemos que caminar en unión, en una misma visión, en un mismo entendimiento, unido. La iglesia no camina un lado para acá y otro para allá, no camina así. La iglesia no es un tablero de ajedrez que usted mueve una pieza allá y funciona y otra aquí. No, la iglesia camina en una visión. La iglesia camina en una dirección. La iglesia camina en una revelación de lo que Él es, de quién es el dueño de la iglesia, de quién fue que nos conquistó, de quién fue que nos dio la oportunidad de servirle a Él. Entonces, cuando entendemos eso, entonces automáticamente muchos términos que nosotros usamos los vamos a dejar de usar. Yo me voy porque no entiendo a nadie en la iglesia. Yo me tengo que ir porque es que yo no entiendo a nadie en la iglesia. Cuando debiéramos decir nosotros, tengo que ver qué pasa que no estoy sintonizando con la mayoría. ¿Qué está pasando conmigo? La iglesia no la podemos generalizar nosotros en el análisis de nosotros personal, sino analicemos la iglesia. Yo soy que tengo que analizarme. Soy yo que tengo que saber qué está pasando con la iglesia de Cristo, con este templo. Jesús le dijo claro: ustedes derriban el templo y en 3 días yo lo edifico. No le está hablando de 4 paredes ni del templo, le está hablando de su cuerpo. Entonces nosotros somos ese templo del Señor, que necesitamos cada día dejarnos edificar por el Señor. La iglesia no camina sin el que la conquistó. La iglesia no puede caminar sola. La iglesia no está diseñada para caminar sola. La iglesia está diseñada
para caminar con sus hermanos. No dejéis de congregar como algunos tienen. La iglesia camina en unión. La iglesia no es la que nosotros hemos entendido ahora. 4 versículos y soy pastor. 5 soy profeta. 6 soy apóstol. Entonces me unjo aquí, los recibo de este lado y sigo ministrando por aquí. Eso no es iglesia. La iglesia es que usted sabe que Dios le habló y usted sabe que debe de esperar sí o sí. No es que usted dice, no me voy por aquí. No, que tiene que esperar sí o sí. Y si te preguntan, ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. Pero el tiempo muchas veces el Señor no te dice. Te dice y te pone la mano, y le puse la mano a un enfermo y sanó, y le puse la otra y cayó por allá, y le puse la mano acá y se sanó, y te reveló todo eso. Pero el tiempo es ahora. Es ahora mismo todo eso. Diga conmigo no. Diga verano, invierno. Diga otoño y primavera. Diga conmigo verano, invierno, otoño y primavera. Digo, 4 estaciones del año. Usted ve las flores en un tiempo que son muy bonitas y usted la ve que nada más queda el palito seco. Y usted se queda mirando y dice, no, pero es que el palito seco que está ahí. Pero cuando cambia la tempestad, comienza a echar hoja, comienza a echar flores y se pone esplendorosa así, se pone hermosa. Pero esperó su tiempo. Cuando se puso, comenzaba a botar la hoja, nadie fue y la cortó, sino que esperó el tiempo. Entonces a veces nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Debemos esperarlo paciente. ¿Por qué? Porque la iglesia misma de Cristo está esperando que usted se manifieste, pero que esperemos el tiempo de Dios. Por eso cuando le dice, a ti te entregaré la llave. Esto ha causado mucha controversia en la iglesia común. A ti te entregaré la llave del reino. No la llave del cielo, es la llave del reino. Por eso en el capítulo 2 predicó y se ganó ¿cuánto? 5,000. En el segundo 4,000. En el capítulo 10 el mismo Pedro fue donde Cornelio. Y los gentiles entran al reino. Diga conmigo, eso es llave. Entonces la llave es esa revelación que puede expandir el reino de los cielos. Por eso muchos de nosotros estamos bregando con la llave y estamos viendo que esa puerta no abre por la llave, y lo que nos quedamos sentados, no, que no abre. Se te dio una llave, si esa no abre, métela en otra puerta que esa abre. Tal vez tu llave, no me están entendiendo, pero tal vez tu llave abre una puerta tan poderosa y la que tú estás abriendo tiene poco sentido, y el Señor te la cierra y te dice, métela en esa que está más adelante, que ahí es que está tu propósito. Alabado sea Jesús. Por eso nosotros entonces nos damos por vencida a la primera puerta que nos abre y nos tiramos al abandono. Ahí es cuando comenzamos a hablar de la iglesia, comenzamos a hablar de los pastores, comenzamos a hablar de los líderes. De hecho decimos, yo fui un mal malcriado y un mal enseñado. Porque si hablamos de lo que nos enseñan, ¿qué somos nosotros? Hemos sido mal enseñados si hablamos de lo que nos enseñan. Entonces cuando nosotros estamos forzando, también muchas veces el Señor nos cierra camino o nos cierra puertas que deben de cerrarse. No porque nosotros no tengamos acceso, sino porque es necesario a veces que nos demos 2 vueltas y en vez de estar en el primer plato, lleguemos al segundo, al tercero o al cuarto. Pero para eso tenemos que tener resistencia. La iglesia ha sido perseguida en todos los tiempos. Este tiempo no es la excepción. La iglesia ha sido perseguida y la iglesia nunca ha pertenecido a un estado. La iglesia siempre ha pertenecido a Dios. Por eso nuestros ojos tienen que estar en Cristo, el autor y consumador de la fe. No en lo que diga el hombre. Fácil, aquí le puedo yo dar una conferencia de lo que está pasando en el mundo de la pandemia, de todo, de todas las cepas y todas las cosas. Yo le puedo dar una charla aquí. Pero ¿quién me habla de lo eterno a mí? ¿Quién me enseña con su llave y me abre lo eterno a mí? Y me enseña con mi llave a abrirle lo eterno a la gente.
y decirle no, lo que tú estás pasando ahora, mira, y le abre la puerta un ratico, mira, eso es pasajero. Pero a veces nosotros mismos no sabemos usar la llave que se nos dio. Por eso lo que ate será atado, lo que incluya será incluido. Atar no, aquí la palabra atar no es amarrar. Aquí la palabra atar es como instruir, es como sumar, es como ir marcando. Eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. La iglesia está para atar y desatar. Por eso hay muchas cosas que en lo natural no están funcionando bien, pero en el cielo están atadas, amarradas a ti. Quizá hay muchas cosas que no se han cumplido en tu vida, pero en el cielo está atado y amarrado a ti. Quizá hay muchos matrimonios que no funcionan, que no están funcionando, ni piensan funcionar, pero el cielo dice, está amarrado a ti, está atado a ti. Pero nosotros no, nosotros pensamos que por la realidad que estamos viviendo en la tierra, causa y consecuencia, el cielo se ha olvidado de mí. Si la iglesia es la expresión del cielo en la tierra, entonces el cielo influye sobre la iglesia. La iglesia tiene que ser de influencia en todos los tiempos, lo ha sido, y este tiempo no es la excepción. Pero yo debo creerme la película de lo que el Señor me cogió para cosas grandes. Diga conmigo amén, amén, amén. Porque lo primero que no creemos en la llave que tenemos somos nosotros. Entonces no es cuestión de que el Señor no hable ni que el Señor no ministre, no, es cuestión de que nosotros lo creamos. Cuando yo lo creo, camino consumado es. Por eso cuando habla de consumado es, dice que inclinó su cabeza y sigue diciendo, a veces nosotros decimos cuando Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vuelvo y leo Mateo 8. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Recostar. Y la palabra de Juan en su capítulo 19, y inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Inclinar y recostar es la palabra que lo divide en griego, que es similar, clino. La palabra clino en hebreo es la misma palabra de recostar e inclinar. Lo que está diciendo Cristo es, yo descanso por ustedes en la cruz. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces cuando entendemos eso, no fue que él no tenía donde ir a dormir un sueño. No es que no tenía donde descansar su cuerpo. Es que la iglesia, que el cuerpo de Cristo no se había formado, no había entrado en la visión, no entendía esto. Por cuanto no entendía la cabeza, que Cristo de la iglesia no podía funcionar. La cabeza estaba buena, pero el cuerpo no tenía función. Diga conmigo el cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo es Cristo, es la iglesia. Entonces por eso le decía, cuando yo llegue a la cruz y que la espada entre en mi costado, la iglesia funcionará. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros entendemos esa realidad de cómo Cristo ve la iglesia, podemos entender desde el primer capítulo que yo comencé a leer aquí de Mateo 16, que la revelación de quién era el Señor no estaba por encima de quién era la iglesia. Por eso cuando le dice, tú eres el Cristo, lo que dice, sobre eso edificaré mi iglesia. Lo puso al nivel de la grandeza de lo que Él es a la iglesia.
Dijo, es similar lo que yo soy y lo que van a hacer ustedes. Pero nos cuesta entenderlo. Se nos hace difícil entenderlo. Porque hemos limitado y delimitado a nuestra mente a lo que yo entiendo, a lo que yo creo. Por eso cuando alguien nos reta a ir un paso más, nosotros queremos quedarnos donde estamos, porque es de lo que conocemos. No nos interesa conocer lo desconocido. Pero el Señor no, el Señor quiere que nosotros vayamos un poquito más, un pasito más. ¿Por qué? Porque a medida que la iglesia se ensancha su reino. Y cada uno fue escogido con una función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Por eso nosotros debemos entender eso, que no importa lo que estemos pasando ahora, mañana, cuando sea, lo que importa es lo que Cristo dijo de mí y lo que Él está formando en mí. Entonces cuando yo entiendo lo que Él está formando en mí, automáticamente lo que pase, que no pase, es lo mismo todo. Pero si no sabemos lo que Él está haciendo, entonces automáticamente nos vamos a encontrar perdidos en la claridad. Por eso la iglesia tiene que caminar con sus ojos abiertos, caminar con precisión, caminar con determinación, caminar unido al cuerpo. Porque a veces estamos en el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo de Cristo, pero acuérdense que los virus también se entran al cuerpo. ¿Qué somos, célula o virus? Todo va a depender de mi función en el cuerpo de Cristo. Entonces cuando yo sé la función en el cuerpo de Cristo, entonces automáticamente, por eso le dice, tú serás Pedro, ya no serás movido por cosas fáciles, ya no serás movido por cualquier cosita que llegue a tu vida. Ya tú eres una roca, tú eres una piedra. Lo que no quiere decir, nosotros debemos estar firmes, debemos ser determinados a seguir avanzando en lo que hemos creído. Que nadie nos desenfoque de lo que el Señor ha hablado a nuestro espíritu. Que los sonidos de este mundo no nos desenfoquen la realidad que quiere producir el Espíritu en mi vida. Que mi vida sea una vida conectada al Espíritu. Que mi espíritu sea uno con el Espíritu superior, el Espíritu Santo. Que mi vida sea reflejo de la vida de Cristo en mi caminar. No le estoy diciendo que seamos perfectos. Estamos caminando en eso para no llevarlo muy rápido. Y que usted crea que lo queremos empujar. No lo queremos empujar. Pero todo el que se para aquí quiere declarar lo mejor para usted. Por eso Pablo le dice a los corintios, que fue una iglesia que tanto dolor le dio a Pablo, le dice los santos. Los santos. 1 o 2 le dice los santos a los santos. Nosotros dijéramos nosotros, si nos tocara a nosotros escribir los demonios de Corintios, los hijos de Corintios. Pero Pablo en la revelación dice los santos. Y le dice rápidamente en el 3, ¿acaso está Cristo dividido? ¿De qué le está hablando? Le está hablando de la iglesia. ¿Acaso está Cristo dividido? La pregunta que hacemos nosotros, ¿la iglesia está dividida? Yo soy de tal congregación, yo soy de aquella, yo soy de este, yo soy... La iglesia de Cristo es una. Y esa una es todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, es la iglesia de Cristo. Por eso en el costado salen dos cosas. Los científicos lo analizan como quieran. Yo tengo mi propio análisis por la palabra. Porque pasa igual que la doña, que le están diciendo, mira, el mar rojo, por aquí fue que entró el ejército de
del faraón, y ahí fue cuando pasó, ahí fue que se ahogaron. Y le dice, es la doña que le está haciendo ese relato, y le dice al que le están haciendo el relato: no, pero eso no es posible. Lo que pasa es que en cierto tiempo el agua baja, y por ahí se pasaba a caballo, le decía a ella. Le queda mirando a la doña y le dice: pero el milagro fue más grande. Porque ¿cómo se ahogan en ese pocito? Entonces a veces queremos devaluar el reino porque lo dijo un científico. ¿Y qué sabe usted? Usted sabe de su ciencia. Nosotros somos los que sabemos de Biblia. Entonces cuando sale del costado sangre y agua, no estaba presto a que saliera sangre y agua del costado de Jesús, porque un muerto no fluye sangre y agua. Y más colgado ahí no podía botar sangre y agua, pero en representación de su sangre que iba a lavar su iglesia y del Espíritu Santo que iba a santificar su iglesia. Por eso sale sangre y agua del costado de Jesús, y ahí nace la iglesia gloriosa de Cristo. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Una iglesia que no se detiene ni por persecución. Una iglesia que no se detiene ni por nada de lo que pase puede detener la iglesia. Por eso ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. Está diciendo: se pueden levantar el inframundo completo contra la iglesia y no prevalecerá contra la iglesia. Entonces cuando nosotros entramos en esta realidad, entonces cualquiera, a Pedro se le levantó todo, y pudimos ver cómo usó su llave. Cuando se nos levanta algo a nosotros, sabemos nosotros usar la llave. Entonces con esa revelación es que no prevalecerá ni el infierno en contra de la iglesia, porque la iglesia triunfó en la cruz ya. No es que va a triunfar, es que la iglesia triunfó en la cruz ya. Por eso consumado es, terminado, listo, entregado en su mano. Entonces cuando entendemos eso, tenemos una vida clara, precisa, firmes. Por eso esta palabra encaja con cada uno de ustedes, porque en su gran mayoría no hemos visto todo en alguna situación, y hemos visto la fidelidad, y hemos visto cómo siguen siendo esforzados, valientes, cómo han entrado a caminar en una realidad que el Espíritu está produciendo, cómo no se han quedado parados como el paralítico, esperar que se mueva el agua, sino que ustedes saben que Él viene a ustedes porque Él lo llamó. Que la iglesia no está huérfana, que la iglesia tiene respaldo eterno. Entonces cuando nosotros entendemos eso, automáticamente caminamos determinados, independientemente de la situación y de la dificultad que estemos pasando. La iglesia triunfó, Cristo triunfó, y usted y yo también triunfamos, y de hecho estamos sentados a la diestra del Padre. Alabado sea Jesús. Póngase de pie, mi hermano querido. Cierra sus ojitos ahí. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la administración de tu reino sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos tu grandeza, Señor, que gobierna nuestras vidas, Señor. Declaramos que tu Espíritu guía nuestras vidas, Señor, y nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Declaramos que Cristo es la evidencia de mi vida, y que yo caminaré con la marca puesta del reino de Dios en mi vida. Diga conmigo: desde hoy. Diga conmigo que se oiga: desde hoy mi vida es ligada a la vida del cielo. Diga conmigo: desde hoy mi familia es ligada a la vida del cielo. Diga: desde hoy mi finanza, mi trabajo, mi generación es ligada a la vida del cielo. Desde hoy camino
convencido que Cristo es que gobierna la iglesia y que yo soy un administrador del reino. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy vinieron a escuchar tu palabra, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tu palabra, Padre bueno amado, se cumple sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Que los planes y los propósitos, Señor, que aún ellos han echado a un lado, Señor, traen activación sobre su vida, Señor. Que lo que no funciona sobre su vida, Señor, comienza a alinearse con el reino y comienza a funcionar de manera especial, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tu iglesia siga siendo edificada por ti, Señor. Bendice a este pueblo, Señor. Abre sus ojos espirituales, Señor, para que pueda entender la realidad que tu Santo Espíritu está produciendo en medio de los tiempos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos, Señor,